Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1. Y estamos hablando de ética y psicología. Hay un elemento adicional propio de la psicología, que a veces hace difícil permanecer fiel a su racionalidad. El hecho paradójico de que la psicología científica pretende mostrar racionalmente la irracionalidad de comportamientos aparentemente racionales. No se trata de un juego de palabras, se trata de que el desentrañamiento de lo que hay detrás de comportamientos en apariencia normales y la verificación racional de estos mecanismos resulta a menudo confusa o puede encubrir justificaciones en las que se traduzcan los propios prejuicios. Descubrir insatisfacción tras un cuidadoso excesivo a los hijos puede ser una demostración racional de los excesos en el control paterno, pero también puede amparar los prejuicios del propio psicólogo acerca de la educación familiar. A veces el desenmascaramiento de la irracionalidad no es tanto una coherencia con el propio saber psicológico cuando una manifestación de la incapacidad científica de un determinado psicólogo. No es raro, pues, que se presente como complejidad psicológica lo que es simple ignorancia científica. Remitir, por ejemplo, a la fisiología lo que es estrictamente comportamental o remitir a traumas y complejos, lo que no pasa de ser una deficiencia o una lesión orgánica, son instancias típicas donde no hay racionalidad de la irracionalidad, sino simple y pura ignorancia. Incluso si se permanece fiel a la racionalidad propia de la psicología como ciencia, cabe una diferenciación de carácter ético en muchos puntos del análisis. Es bien sabido que en la investigación a menudo los datos dan pie para continuar por múltiples caminos sin que la teoría sea capaz de iluminar por dónde seguir. De manera equivalente, a menudo hay que optar por un camino u otro en la aplicación práctica de la psicología. Esto es característico de los procesos de orientación profesional en las psicoterapias. Dar el paso de un perfil de la personalidad y de las aptitudes individuales a la elección de una determinada carrera, ocupación o trabajo supone un salto insuficientemente justificado por los datos disponibles. Llegados al punto de la elección, la persona puede decidir entre estudiar medicina o abogacía, entre dedicarse a la investigación científica o entre seguir una carrera humanística o también optar por una profesión con horizonte más lucrativo. ¿Qué recomendar? Entran aquí sin duda conflictos serios entre las necesidades y los deseos, entre el valor social de las profesiones, así como las limitaciones de la propia estructura personal y social. El paso no está justificado por los datos psicológicos conocidos, sino solo por elecciones de valores de los que el psicólogo tiene que ser muy consciente. Por actividad psicológica hemos entendido también la actividad práctica del psicólogo. La práctica psicológica está orientada y es guiada por la intencionalidad intrínseca de la ciencia psicológica, encaminada a esta al conocimiento, a la comprensión, orientación y cambio de la acción personal e interpersonal. Por ello, lo que primariamente interesa a la ética psicológica no es la intencionalidad propia e individual de cada psicólogo, sino la intencionalidad del proceso mismo de la psicología. Este es un punto crucial. Al examinar una actividad psicológica concreta, podemos considerar, por un lado, lo que el psicólogo pretende realizar y conseguir, es decir, sus fines subjetivos. El psicólogo puede perseguir, por ejemplo, ayudar a alguien y así ganar un dinero. Para ayudar a la persona, tratará de aplicar los medios más adecuados según su conocimiento. Ahora bien, los medios que en concreto aplique una terapia u otra, unos test u otros, tienen también su propia intencionalidad. El proceso tiende por sus propias características hacia un horizonte. Luego, entendemos por ética una praxis iluminada teóricamente que pretende la transformación del hombre, de la sociedad y de la historia. La ética tiene así un momento teórico, pero es fundamentalmente una actividad. Esta concepción choca sin duda alguna con nuestra mentalidad más o menos explícita sobre la ética, por lo general identificada con su momento teórico. La concepción normal hace de la ética unos principios independientemente de su extensión y aplicación. La ética ciertamente tiene un momento teórico, ya que pretende racionalizar con sus principios y métodos propios la actividad del hombre y del humano. Racionalizar significa hacer conforme a la razón. En su momento teórico, la ética estudia esa racionalización de toda actividad humana y los supuestos de esa racionalización. En lo que respecta a la psicología, es decir, como ética psicológica,
en su momento teórico, estudia la racionalización y humanización de la actividad psicológica, es decir, que esa actividad sea conforme a razón, conforme al carácter de lo humano. La ética, sin embargo, es fundamentalmente una actividad transformadora, una praxis de la transformación. La ética se constituye y vive en la tensión dialéctica de lo que es y de lo que debe ser. Precisamente esta tensión es la que se expresa en los juicios de valor sobre lo que es bueno y lo que es malo. Por ello, la ética no solo presupone la posibilidad del cambio, sino que en esa posibilidad se apoya y a ella apunta. La tensión dialéctica y transformadora no se reduce a niveles de voluntad individual, sino que alcanza el proceso social e histórico. Esto significa que la ética no es algo que únicamente concierna a la persona individual. La ética concierne también a la sociedad y a lo social, es decir, a las estructuras y procesos sociales a todos los niveles, ya que también a ellos es atribuible el juicio de bondad y maldad. Por eso no es inadecuado hablar de una ética institucional y que establece un juicio sobre la bondad del ser y quehacer de las instituciones como un hospital o una escuela o un ministerio. No se afirma que la voluntad individual no cuente para la valoración ética o que la voluntad individual no pueda afectar al movimiento histórico-social. No se mantiene aquí una forma rígida de determinismo histórico. Lo que se afirma es que la ética alcanza niveles estructurales y objetivos, que desbordan lo que constituye el ámbito del querer personal y de las intenciones individuales. Un análisis objetivo y empírico de la actividad psicológica muestra con evidencia la presencia intrínseca de lo ético en lo psicológico. Ante todo, los terrenos más comunes de trabajo de la actividad psicológica tocan puntos neurálgicos de la organización social. Serían la familia, la educación, la administración de justicia, las relaciones laborales, la publicidad, etc. La importancia de estos aspectos de la vida social hace importante cualquier actividad que pueda repercutir en ellos de forma significativa. La psicología se introduce en todos estos campos como un intento expreso de humanización, de crecimiento humano y cultural. Se trata de comprender mejor a la persona, de entender más a fondo todos aquellos aspectos que permiten a los seres humanos lograr una vida mejor, de profundizar en el planteamiento más adecuado de aquellos problemas que enfrentan los individuos y los grupos y les impiden su desarrollo y plenitud. Cuando la psicología acierta en sus esfuerzos, produce el bien, evita el sufrimiento, resuelve los conflictos, potencia el crecimiento y la felicidad. Cuando la psicología yerra, produce el mal, incrementa el padecimiento, agudiza los conflictos, entorpece la madurez y bloquea la libertad y la plenitud humanas. Todo esto significa que la dimensión ética no tiene que ser introducida desde fuera, que el juicio sobre la bondad o maldad de la psicología no es ulterior a su constitución ni extrínseco a su proceso. La dimensión ética está ya como parte constitutiva de lo psicológico y tan solo es preciso dar razón explícita de esa presencia. En un famoso simposio sobre el control de la conducta, estaban Skinner y Carl Rogers, a quienes se puede ubicar en polos muy distantes. Las teorías psicológicas coincidían, sin embargo, en que la actividad psicológica pone en juego una serie de valores, se les califique o no como tales, y se reconozca o no su naturaleza ética. Para Skinner, la ética no es más que una técnica de control social y los valores, una serie de refuerzos. A nivel de análisis estrictamente conductual, esto es cierto. Pero, sin duda, se trata de un análisis reduccionista donde cualquier realidad, y para el caso el carácter ético del quehacer humano, es reducido al nivel del esquema estímulo-respuesta, perdiendo en el proceso de reducción su carácter específico, su sentido más propio. Pero, incluso partiendo de un punto de vista tan estrecho como el Skinner, se puede invertir sus conclusiones, porque el mismo problema, por él planteado, tiene otra cara. La actividad puede plantearse no desde la psicología conductista, sino desde la ética, y entonces se puede afirmar que si la actividad pone en juego refuerzos y controles, es que de hecho está movilizando lo que otros llaman valores. En otras palabras, si la actividad psicológica es una forma de control que pone en juego diversos tipos de refuerzos, ello quiere decir que es una actividad intrínsecamente ética, buena o mala según los casos. Precisamente, si algo defiende con claridad Skinner,
es que hay que tomar en cuenta la realidad ineludible de esa puesta en juego de los valores o en sus términos de los controles, se quiera o no, se reconozca o no. Ahí están los controles y la actividad psicológica trabaja con y sobre ellos. Para Carl Roger tiene un planteamiento distinto. Según él, los valores están fuera de la ciencia y es la elección previa y subjetiva del psicólogo la que los pone en juego. En otras palabras, o el científico hace una opción de valores subjetiva que dirija su actividad o pondrá de hecho su ciencia al servicio de los valores de quien detenta el poder. Eso, añade Roger, presupone que el quehacer psicológico está arrastrando de por sí lo que se llaman valores. La ciencia adquiere un significado en tanto que se persigue objetivamente un propósito que ha sido elegido en forma subjetiva por una o varias personas. Es decir, la misma estructura objetiva de la ciencia busca unos u otros valores, aunque según Roger esos valores hayan sido incorporados por la decisión de los científicos. Tanto Skinner como Roger mantienen, aunque en términos muy distintos, la presencia de lo ético en lo psicológico, presencia ineludible, ya que sea como parte de su misma estructura, Skinner, ya sea incorporada por decisión implícita o explícita del psicólogo. Ambos puntos de vista resultan insuficientes e insatisfactorios, pero muestran la afirmación básica de que lo ético está factual y necesariamente presente en la actividad psicológica. Hablemos de la psicología como tarea ética. Una psicología de la ética pretende explicar, según los principios conocidos de la psicología, el surgimiento y presencia de las valoraciones éticas en la vida de las sociedades y de los seres humanos y mostrar cómo esas valoraciones configuran el ser y el quehacer de las personas. Son clásicas ya en psicología las visiones de Freud y de Piaget sobre la estructura psicológica de la moral o el esquema evolutivo de Kohlberg, construidos sobre el planteamiento de Piaget. El mismo Skinner, como acabamos de ver, está preocupado con el problema ético de la conducta que él reduce conceptualmente a su esquema de controles. En algunos casos, la comprensión lograda sobre el cómo y el porqué psicológico de los comportamientos éticos lleva a un vaciamiento del juicio ético sobre determinadas acciones, como si el hecho de comprender los mecanismos psíquicos que operan en el proceder en cuanto ético eliminara o sustituyera su peculiar sentido y naturaleza. Sucede aquí algo similar a lo que ocurre en ciertos análisis psicológicos de los fenómenos religiosos. Al descubrir que el comportamiento religioso reviste o puede revestir formas neuróticas que deduce que la religión no es más que un esquema de comportamiento neurótico y por lo mismo se le descarta del horizonte del hombre mentalmente sano. El que la religión se viva a través de un comportamiento sano o neurótico no dice todavía nada de por sí sobre la verdad o falsedad de esa religión, en el sentido de probar la existencia o la no existencia de un Dios y de unos vínculos entre Dios y el ser humano. El punto que aquí nos interesa afirmar es que una psicología de la ética en ninguna manera puede pretender absorber y menos eliminar la ética. Una cosa es que los valores constituyan de hecho unos refuerzos conductuales y otra cosa es que se pueda prescindir de esos valores como ficciones o ladearlos por no ser más que refuerzos sociales. Al hablar de la psicología como ética, se pretende llevar a la conciencia que la psicología es, tanto o más que otras ciencias, una tarea fundamentalmente ética. Al entender la actividad psicológica y la ética, como las hemos definido, y haciendo ahora una abstracción de las diversas escuelas psicológicas, en nada se desvirtúa su entidad y su identidad propias al afirmar que su profunda imbricación, mostrar la interdependencia entre la psicología y ética, es descubrir su estructuración más profunda, así como su totalización. Y se afirman, por lo tanto, 4 puntos. ¿Que ética y psicología se relacionan? ¿Que ética y psicología están imbricadas? ¿Que la psicología incluye lo ético y que la ética incluye lo psicológico? Nos penetramos en el fondo de la psicología, fácilmente incurriremos en el psicologismo de la misma manera que si no penetramos en el fondo de la ética, caeremos en el moralismo. Al fin de evitar el reduccionismo en una u otra dirección, es necesario totalizar, es decir, ver en todas sus dimensiones y ramificaciones tanto a la psicología como a la ética. En ambos casos se trata de procesos que si no se totalizan quedan falsificados. Así se da una inadecuada totalización, por ejemplo,
cuando se ignoran los propios límites y todo queda reducido a un nivel. Por ejemplo, que todo queda explicado psicológicamente, con lo que se falsifican otros muchos aspectos de la realidad. También que se ignoran las repercusiones estructurales que otras consideraciones científicas de la realidad tienen sobre la explicación ofrecida por la propia disciplina. Y que también que se ignoran las consecuencias que la propia disciplina, la psicología, la propia actividad, tiene entre otras esferas de la realidad. Por ejemplo, el impacto social de la psicología sobre la estructura familiar. Por el contrario, la totalización reflexiva pone en claro los límites y las condiciones de la totalización. Concebir a la psicología como tarea ética es una consecuencia de su propio carácter, ya que se define a sí misma como un intento científico por transformar los actos y comportamientos personales y agrupales, y en la transformación, en la tensión entre el ser y el deber ser, se asienta la ética. La psicología tiene una esencial dimensión científica y técnica, sin la cual ni siquiera cabe hablar de dimensión ética. Esta racionalidad inmanente es propia tanto a la teoría como a la actividad psicológica y se cifra en el análisis de los procesos comportamentales. La ética psicológica no solo no sustituye a la psicología como tal, sino que la exige. En otras palabras, para que un psicólogo sea éticamente bueno, primero tiene que ser un buen psicólogo. La incapacidad o incompetencia científica es el más grave impedimento ético. Es claro que si una persona no va al médico, el bien que pretende recibir de él depende de su calidad científica. Tanto mejor podrá curarle el médico cuanto más sepa de medicina y cuanto mejor conozca el diagnóstico y terapéutica de las diversidades enfermedades. Fuera de esta dimensión científico-técnica, la psicología tiene también una esencial dimensión ética. En general, la dimensión ética orienta en el horizonte del humano todas las tareas en las que el ser no alcanza al deber ser. La ética no sustituye a las otras dimensiones, pero establece un juicio sobre ellas, es decir, las pone en crisis. Cada dimensión es examinada en lo que es frente a lo que debe ser. Por consiguiente, psicología y ética coinciden en el campo común de la transformación del ser humano, de la sociedad y de la historia. Ahora bien, la transformación del comportamiento del ser humano afecta en forma inmediata a la sociedad y a la historia, que por sí misma tienen también su deber ser. Y acerca de la repercusión que la psicología, en cuanto ciencia que busca la transformación del ser humano, tiene sobre la sociedad y la historia, sería interesante recordar la tesis de Wilkenreich acerca del moldeamiento del carácter a partir de los regímenes políticos y el consiguiente efecto de ese carácter sobre posibles modificaciones posteriores del régimen político-social. La ética psicológica es así parte esencial de la psicología y no un añadido a una psicología que de por sí fuera ya completa, sin esa consideración. Por lo tanto, no se puede partir del desconocimiento de la realidad psicológica a partir de un supuesto conocimiento a priorístico de la naturaleza humana, ya que no hay conocimiento real del hombre al margen de lo que la praxis y las ciencias psicológicas dicen de él, en una de sus dimensiones esenciales. Así pues, no se puede apelar a que el ser humano es de tal o cual manera por naturaleza, aunque la psicología no haya podido todavía captar esa realidad natural. Pero, a su vez, hay un peligro de absolutización ideológica de lo psicológico, como si el hecho de que toda acción sea psicológica permitiera suprimir una serie de consideraciones sobre el ser humano y lo humano, ajenas a la teorización psicológica, consideraciones filosóficas, económicas, políticas. Ahora bien, supuesto el conocimiento psicológico, es necesario hacer una crítica de sus planteamientos, sacando a la luz sus fundamentos, sus supuestos y sus opciones más o menos explícitas. Se exige, por tanto, considerar la praxis psicológica histórica en toda su complejidad. En lo que verdad hace, ya sea directa, ya sea indirectamente, se exige que esa praxis sea cuestionada desde lo que es totalmente en la realidad.